Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes este martes, ya 10 de marzo, avanzado este mes de marzo, bastante calor, por cierto, también José David. Un saludo para ustedes, Julieta Cambronero les acompaña y José David Pérez. ¿Cómo está, José? Totalmente de acuerdo con lo del calor, Julieta. Sí. Sí. A veces uno no quiere, bueno, los que tenemos la dicha de contar con aire acondicionado en la oficina, a veces uno no quiere salir de la oficina porque Sí, verdaderamente está muy caluroso. Ventoso también, pero el sol es de ese sol que quema, como popularmente se dice. Y bueno, a tomar las precauciones del caso, obviamente, bloqueador solar, hidratarse bien, creo que son recomendaciones oportunas para esta época. Tenemos mucha información, gracias por acompañarnos tanto en 13 Costa Rica Televisión como en 101.5 Costa Rica Radio. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El Ministerio de Educación Pública cerró 2 colegios más en Desamparados. Nutricionistas piden a la población no comer fuera de casa para evitar propagación de coronavirus. Paso a 3 niveles que comunicará la Uruca con la León 13 en Circunvalación Norte estará lista en mayo del 2021. Ex jefa de despacho de la presidencia se ampara en investigación judicial para eludir preguntas en la comisión legislativa que investiga la creación del OPAT. En España ya son 3 las ciudades que deciden cerrar las aulas y suspender lecciones. Iniciamos esta edición con información de última hora. El Ministerio de Educación Pública dio a conocer que ya son 4 los centros educativos en nuestro país, específicamente en San José, que están cerrando o que están clausurados por el momento. No hay lecciones ante la presencia de casos de COVID-19 ya confirmados en algunos de las personas o estudiantes de estas instituciones. El último en suspender las clases a partir del día de hoy es el Liceo Nocturno de Desamparados. A este se une los 2 comunicados esta mañana del Ministerio de Educación Pública y también el día de ayer, donde se dio a conocer que había un centro que estaría clausurado y no habrían clases por haberse detectado un caso de COVID-19 en esta institución. Por supuesto, más adelante tendremos amplia información respecto a estos centros educativos cerrados por el Ministerio de Educación Pública. Precisamente en este tema y ante el aumento de casos afectados por el coronavirus en Costa Rica, Costa Rica Noticias decidió ingresar a una escuela para conocer cómo están manejando el protocolo emitido por el Ministerio de Salud. La periodista Jennifer Vega nos brinda el detalle. Buenas tardes, Jennifer. Gracias, muy buenas tardes. Esta mañana el Ministerio de Salud confirma 13 casos de personas con coronavirus en nuestro país. Además, 11 personas más figuran como sospechosos. El Ministerio de Salud ha insistido en que las acciones tomadas son para evitar el contagio masivo de coronavirus en el país. Aún así, ya se confirmaron 13 enfermos por coronavirus, entre ellos 2 niños de 11 y 13 años. Cada día nuevos casos aparecen. A la fecha existen 13 sospechosos. En este momento, ya lo hemos indicado, es que la transmisión no sea explosiva, no sea masiva, para que las personas que pueden enfermar gravemente no lo vayan a hacer todas simultáneamente o muy seguido, sino que sea espaciado. Aquí queremos que nadie fallezca por esta enfermedad, pero para minimizar ese riesgo tenemos también que disminuir la cantidad de personas que simultáneamente pueden eventualmente ocupar esa intervención de los sistemas de salud. Costa Rica Noticias visitó la Escuela General José de San Martín en Alajuela para ver cómo aplican el protocolo emitido por el Ministerio de Salud. Aquí cada mañana la maestra toma de 5 a 10 minutos para hacer énfasis a los niños en la importancia del lavado de manos y el protocolo de estornudo y tos. Cada mañana, cada tarde, al inicio de las actividades escolares, las maestras deben dedicar 5 minutos con respecto a lo que es la prevención, lavado de manos, la forma de toser
La misma Ministerio de Salud mandó 3 afiches. La escuela cuenta con BioIN en todas las aulas, entonces a los estudiantes se les pasa esos 3 afiches, se les pone en el BioIN, y aparte de eso también, esos 3 afiches se les envía a los padres de familia en los chats de los padres de familia, igualmente para que ellos repasen cada una de sus casos conocidos. Además, están equipados de implementos de limpieza y cuentan con afiches por toda la escuela. Los servicios se están esterilizando con máquinas de vapor caliente y el menor que llegue a la escuela con síntomas respiratorios lo devuelven para la casa, justo para acatar las medidas giradas ayer por el gobierno. A la fecha se han descartado 59 casos sospechosos por coronavirus. Retomar las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud al respecto, y es el constante lavado de manos, así como evitar el saludo de beso y de mano. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias, Jennifer, por el detalle de la información y reiterar siempre los protocolos importantes en el tema de cada uno de los procedimientos de salud, el lavado de manos y las recomendaciones que se han brindado alrededor de este tema del coronavirus. Seguimos y antes hacemos una recapitulación de los datos, de los últimos datos dados a conocer sobre los centros educativos que están clausurados y que no se está brindando clases a partir del día de hoy por haberse encontrado o haberse detectado un caso de coronavirus COVID-19 en este centro educativo. Estos son el reciente dado a conocer por el Ministerio de Salud hace algunos momentos, el Liceo Nocturno de Desamparados, el Máximo Quesada, el Liceo Rubén Odio y la Escuela Reverendo Francisco Smith, que desde el día martes, ayer, se conoció que no se estarán dando clases. Y reiterar lo que decía Jennifer Vega, son 13 casos confirmados, 8 de esos casos habrían tenido contacto con el paciente internado que se encuentra en estado delicado, el hombre de 54 años de edad. Por supuesto, más adelante tendremos amplia información al respecto. Ante la presencia del coronavirus en el país, el Colegio de Nutricionistas pidió a la población no comer fuera de casa, es decir, sodas, restaurantes y comidas rápidas, con el fin de asegurarse la inocuidad de los alimentos. Los casos de coronavirus en el país van en aumento y con esto las medidas de contención del virus son cada vez mayor. Ahora el Colegio de Nutricionistas de Costa Rica solicitó a la población evitar en la medida de lo posible comer fuera de casa. Es decir, no comer en sodas, restaurantes ni comidas rápidas, con el fin de asegurarse la inocuidad de los alimentos. Podemos llamar pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, estos pacientes, si tienen este tipo de enfermedad, su sistema inmunológico está comprometido. ¿Qué quiere decir comprometido? Que tiene que trabajar el doble para compensar la enfermedad que tiene más una futura enfermedad a través de un virus. Entonces, estos tipos de personas que tienen estos factores en contra, su sistema inmunológico no le puede proteger tan rápido como el de una persona sana o normal. Según los nutricionistas, los alimentos altos en grasas y azúcares bajan las defensas del cuerpo, lo que provoca que esté más susceptible a atrapar virus como este nuevo que ya circula en el país. Hacemos el llamado, ¿verdad?, a la calma y a la prevención, no a correr a tomarlo, ni polvos extraños, ni que esto le va a ayudar con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que tener, obviamente, una periodicidad de nutrientes durante todos los días, no porque me haga una vitaminosis. Ya tengo fortalecido el sistema, no funciona de esta manera. Entonces, tomar suplementos de vitamina C no es ahorita lo recomendable. Muchos costarricenses están consumiendo complementos vitamínicos para evitar el contagio. Sin embargo, el Colegio de Nutricionistas asegura que eso no es tan recomendado, pues no es una medida que aplicaría a corto plazo. Más bien lo que se recomienda es mantener una dieta en alto consumo de frutas y verduras. 12:10, iniciamos un repaso por las condiciones del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país. En San José, Ruta 1, La Uruca, precisamente el sector que observamos en pantalla, no presenta de momento ninguna complicación, no hay problemas de congestionamiento vial, superficie de rodaje totalmente seca, clima soleado,
no hay brisa fuerte, así que conductores, todo positivo, eso sí, siempre la precaución y la calma del caso en estos sectores de la carretera. Pasamos ahora al sector de la Uruca, específicamente en la plaza de deportes, bastante despejado a esta hora, a las 12:10. No es tradicional en esa zona, por supuesto, pero en este momento sí hay bastante fluidez en el tránsito a las 12:11 de la tarde. Ruta 39, Atillo 8, donde se han presentado incluso algunos bloqueos, algunas manifestaciones en días atrás. De momento no hay ninguna complicación a la altura de los semáforos de Atillo 8, ni para quienes se dirigen sobre circunvalación en este sector o vienen ingresando a la zona de la Uruca y sus desviaciones. No presentará ningún problema de momento. Eso sí, el semáforo tendrán que hacerlo con total tranquilidad. Hasta ahora hacemos nuestra primera pausa, ya venimos. Paso a 3 niveles que comunicará la Uruca con la León 13 en Circunvalación Norte estará lista en mayo del 2021. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Si tiene diabetes, eso no se quita. No se quita. No se cura. No se cura. Se controla. Ah, bueno. Eso es lo importante y esa es la clave, controlarla. Muchas personas con diabetes no logran mantenerse estables o compensados sencillamente porque no han recibido esa educación desde la parte de la alimentación. La diabetes tiene 3 pilares de tratamiento. Alimentación saludable, que diríamos que sería el principal. Número 2, actividad física. Y número 3, tratamiento farmacológico. Su papá le dijo que tenía que seguir. Y no le va a hacer caso. A ver. Ay, si en el Señor suena más bonito. Acá me lo echen en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la Rueda de la Fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. 12:13 de la tarde, gracias por permanecer en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. El turismo y los eventos masivos han sido parte del comercio más afectado por la llegada del COVID-19 a Costa Rica. La visitación turística se redujo en un 4%, mientras que fueron cancelados conciertos como el de Guns N' Roses. Como parte de la lucha contra el coronavirus COVID-19, el Poder Ejecutivo tomó una serie de decisiones en torno al ámbito laboral y comercial del país, entre ellos el que se cancelen los eventos masivos agendados para las próximas 2 semanas, entre ellos la legendaria banda de rock Guns N' Roses, programado para el 18 de marzo, así como el evento de acrobacias en motocicletas X-Nights el 14 de marzo. En la lista figuran también Expo Móvil para el 12 de marzo, Salsa Fest y Rhapsody, ambos para el 14 de marzo, el concierto del pianista griego Yanni el 21 de marzo y Transitarte, que se realizaría el 27, 28 y 29 de marzo. Se les sensibilizó, se les explicó la razón por la cual se tienen que tomar este tipo de medidas. Quiero destacar que, digamos, a nosotros tomamos la medida porque estamos pensando en la población en general y las personas, y el bienestar de las personas tiene que estar por encima de todo. Entonces, digamos, ahí no hay un punto de discusión. Sin embargo, lamentamos tener que tomar medidas tan drásticas, pero hay que mitigar el contagio. Estos conciertos de la vuelta de la esquina ya no son, ya no van a estar. Y las personas consumidoras tendrán que recibir sus entradas de vuelta.
Para estos y otros eventos programados para la segunda y tercera semana de marzo, ya muchas personas habían adquirido sus entradas y ahora tienen la duda de qué pasará con su dinero. Ante esto, el abogado Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, señala que las empresas están obligadas a devolver el dinero invertido en las entradas. El consumidor tiene derecho a la devolución del dinero pagado de conformidad con lo establecido en los artículos del 136 al 141 del Decreto Ejecutivo 37.899-MEIC. Si el pago se ha realizado por medio de tarjetas, ya sea de crédito o de débito, debe devolverse al consumidor el dinero a más tardar 24 horas después de realizada la cancelación. En caso de pago en efectivo, el consumidor debe comunicarse con el organizador de la actividad por medio de correo electrónico o llamada para pedir fecha, hora y día para la cancelación del dinero. En su mayoría, las productoras ya mantienen conversaciones con los respectivos artistas para reprogramar los conciertos suspendidos por el Ministerio de Economía. Por su parte, los que aún no están en ese rango de fecha se encuentran a la espera de nuevas indicaciones. Por otro lado, en el sector turismo ya proyectan para los próximos 2 meses una baja del 2 al 4%. En este momento, los datos que tenemos son que la disminución al día de hoy en 31 encuestas que hemos hecho al sector privado es que la disminución para los próximos 3 meses, incluyendo este mes, es entre 2 y 4%. Ese es el dato que tenemos. Hasta la fecha no se han cancelado ningún vuelo que está programado para el país. A la vez hacen un llamado a los empresarios y líneas aéreas a ser flexibles a la hora de que los clientes soliciten cambios de fecha. Al momento las afectaciones han tenido que ver más con traslados de reservaciones de personas que venían a hacer turismo en estas semanas, ya sea para el final del año o incluso al año siguiente, y cancelaciones completas de las visitas. Sin embargo, de momento es muy pronto para poder cuantificarlas de manera significativa, por lo que nos encontramos en un proceso de recopilación de información con nuestras empresas afiliadas para poder dimensionar el tamaño de estas afectaciones. Por el momento no se han cancelado vuelos con Costa Rica como destino por parte de las aerolíneas internacionales, como ha pasado en otras naciones en donde se ha detectado el contagio de este nuevo virus. El Ministerio de Economía no puede regular los precios de los productos de limpieza como el alcohol en gel, pero verificará la disponibilidad de los artículos de limpieza en los comercios del país. Ante la alerta amarilla por el coronavirus COVID-19 y la confirmación de más de 10 casos en el país, las personas han corrido a supermercados, tiendas, farmacias y diversos comercios para adquirir artículos de limpieza, alcohol en gel e incluso vitaminas. Por esta razón, los productos han empezado a escasear en el país. Algunos empresarios han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, Walmart informó que tomaron la decisión de limitar la compra de desinfectantes y afines a un máximo de 3 unidades por persona y de esta forma procurar que todos sus clientes tengan acceso a estos productos en momentos en que se hace necesario reforzar las medidas de higiene. No obstante, otros comercios han aprovechado la oportunidad y han aumentado los precios, situación que el Ministerio de Economía señala que no puede prohibir o regular. Costa Rica, como está dentro del marco de libre mercado ya desde hace varios años, no regula precios. El único precio que se regula en el país es el precio del arroz y por eso sobre ese producto constantemente se están haciendo verificaciones de precios en el mercado. El resto de productos están sujetos a la libre oferta y demanda, en donde el comerciante y el productor establecen límites de utilidades dentro de un margen aceptable. Por el momento en la entidad afirman que se realiza una revisión de precios de productos de higiene en el mercado y una verificación para que el precio que se exhibe en la góndola sea el mismo que se cobra en caja. Nosotros como ministerio lo que estamos haciendo es un sondeo en el mercado de la disponibilidad de los productos de limpieza que nos pueden ayudar a contener esta emergencia para así asesorar al Poder Ejecutivo sobre qué medidas posteriores se podrían estar tomando.
Como parte del operativo se incluyen productos como alcohol en gel, alcohol líquido, jabón líquido, desinfectante, toallas desinfectantes y pañuelos desechables. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Le presentamos cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este martes. En Costa Rica Noticias, precisamente el tipo de cambio que registra el Banco Central. La compra en 565 colones con 13 céntimos y la venta en 572 colones con 37 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Marcela Gamboa. Acuérdese de este nombre a partir de hoy a las 9 de la noche porque usted la va a comenzar a observar con su talento y junto a otros chefs de Costa Rica también, con ese talento enorme de la gastronomía costarricense en el primer reality show de la cocina de Costa Rica que vamos a tener en 13 Costa Rica Televisión. La sazón que nos une. Ella es una de las chefs que estará participando en esta jornada enorme de programas y además que nos traerá por un recorrido exquisito de la gastronomía en Costa Rica y que la veremos sufrir, la veremos tensa, la veremos deleitarnos también, aunque no podamos probar esas delicias que Marcela va a preparar también junto a los otros chefs. Pero bueno, está con nosotros precisamente aquí en el set de Costa Rica Noticias. Marcela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y felicitaciones por adelantado. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Definitivamente súper contenta y deseando con ansias que rápido lleguen las 9 de la noche, ¿verdad? Para ver el primer programa. ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo es la dinámica de un programa reality show de cocina que normalmente no se ve? Al menos, bueno, en Costa Rica no se ha visto. Es un programa que viene a ser como una innovación, correcto. Es algo que no tenemos aquí y que viene a llenarnos de emoción porque es totalmente diferente. Y lo bonito es que resaltamos nuestras culturas, nuestros productos. ¿Tuvieron que cocinar en un tiempo específico? ¿Tuvieron que estar viendo quién los veía, quién les indicaba cosas? ¿Cómo fue esa vivencia? Tenemos un tiempo destinado para cocinar, 45 minutos, y las recetas pues ya están. Entonces ellos nos proponen, por ejemplo, yo soy la que abro, ¿verdad? Hoy. Entonces yo reto a mis compañeros a cocinar el bochinche casado. Bueno, usted representa a Limón. Usted correcto. representa a Limón. Un saludo para la gente en Limón, grandes amigos en la provincia caribeña. Esta posibilidad de agarrar las raíces suyas, en este caso en particular, cada uno tuvo su oportunidad. ¿Cuánto valor le da al tema de ese realce de la cocina costarricense del que usted habla ahorita? Porque a veces olvidamos que tenemos una gastronomía exquisita en nuestro país y grandes chefs, además, que pueden ser promotores de esa cocina. Correcto, tenemos una gastronomía que vale oro, porque tenemos tubérculos, tenemos cualquier cantidad de cosas tenemos oro, realmente. Entonces, digamos, en el caso de Limón, tenemos como sabores muy propios. Entonces, la idea es darle algo diferente. Realzar, o sea, ya el sabor está ahí, pero darle como un toque mágico a cada platillo. Podemos imaginar, claro, sí, algo como personalizar el plato. Decir, bueno, este es el platillo, por decir algo, de Limón, porque tiene sus ingredientes propios, pero a la vez tiene un montaje diferente. O sea, viene siendo totalmente una obra de arte. ¿Se sufrió en la competencia? Dice que hubo lágrimas, incluso. Sí. Sí, porque es que se vive mucha tensión. O sea, imagínense, estar ahí, ¿verdad? Un tiempo destinado, los retos pues son fuertes, hay que imaginar, hay que correr, porque cuando usted ve ya tiene el tiempo casi encima, montar el plato, y pues los jueces son bastante exigentes. Entonces uno tiene que dar la cara, obviamente, porque somos egresados de Lina y eso nos enseñaron. Entonces tenemos que montar un buen plato. Tenía que traernos
un platillo. Sí. Nosotros obviamente... Es prometido. Sí, ok, perfecto. Vea probar. que está grabado en Televisión Nacional y es prometido. no se les puede quitar, Marcela. No. Muchos éxitos, felicitaciones por adelantado de esta participación. Y bueno, de aquí en adelante vamos a ver quién es Marcela, la representante de la provincia de Limón. Marcela, la cuchara de Marce. La cuchara de Marce. Sí, me conozco por la cuchara de Marce. Bueno, muchas gracias, perfecto. Marcela, y Muchas gracias a ustedes. 9 de la noche, la sazón que nos une a partir de hoy, martes, para que usted nos acompañe aquí en 13 Costa Rica Televisión y en todas las plataformas digitales, el primer reality show de la cocina en Costa Rica y que por supuesto tendremos aquí en 13 Costa Rica Televisión con una producción sensacional que se ha realizado para esta ocasión y esperamos que usted la disfrute, así que le reiteramos a las 9 de la noche su cita aquí en 13 Costa Rica Televisión. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ex jefa de despacho de la presidencia se ampara en investigación judicial para eludir preguntas en la comisión legislativa que investiga la creación del OPAT. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Hola, ¿qué tal? En Costa Rica la pobreza tiene rostro de mujer. Mujeres que quisieran tener mayores oportunidades de acceso a la educación, al empleo, de opciones de cuidado para sus familiares para poderse desarrollar como seres humanos independientes y productivos. Costa Rica tiene mucho que hacer en esta materia. Tenemos una deuda con nuestras mujeres en materia de pobreza y desempleo y de eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Un extraño virus que surgió a fines de 2019 mantiene en alerta al mundo entero. El coronavirus, un padecimiento parecido a la influenza, ha comenzado a generar pánico entre la población, por lo que es importante que los especialistas nos informen y orienten sobre la realidad del problema. Coronavirus, la epidemia. De lunes a viernes a las 6 de la noche, sábados a las 7 de la noche. Y resumen los domingos a las 6 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. China, principalmente en la región autónoma de Mongolia Interior en el norte, posee una gran superficie cultivada con avena. A diferencia de otras partes del mundo, aquí en China hay incontables formas de preparación de la avena. La gente suele moler el fruto o cereal de la avena para obtener una harina fina. En realidad, muchos clientes vienen a este lugar especialmente por estas comidas típicas. Voy a presentarles otra receta de avena. Acompáñenme. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés. Y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. 12:28 del mediodía, seguimos con la edición de Costa Rica Noticias. La jefa del despacho de la presidencia se amparó en una investigación judicial para eludir las preguntas en la comisión legislativa que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Nuestro compañero César Barrantes nos informa y nos trae el detalle precisamente de esta noticia. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Gracias, compañera, compañero, y muy buenas tardes. Acá en la Asamblea Legislativa se realizó la tercera sesión de la Comisión Investigadora sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAT. Esta fue, como dijimos, la tercera comisión o la tercera sesión y la segunda de comparecencias. El día de hoy estuvieron acá en la Asamblea Legislativa y en la comisión la ex jefa de despacho del presidente de la República, Félix Salas, y el ex viceministro de la Presidencia y de Hacienda, Juan Alfaro.
A propósito de la ex jefa de despacho del presidente, ella fue muy escueta el día de hoy al alegar que, como el proceso ya ha sido judicializado, pues no iba a referirse a profundidad a el tema ni a las preguntas que le hicieran las y los diputados. Esta fue parte de la declaración inicial de la que es ahora ex jefa de despacho de la Presidencia de la República. Debo resaltar que como funcionaria pública siempre he tenido claro mi deber de respetar la ley y rendir cuentas. No obstante, este caso ha sido judicializado y por tanto dicha rendición de cuentas deberá darse ante las autoridades judiciales competentes y en el momento en que así lo soliciten estaré dispuesta a darlo. Es lo que corresponde en el ejercicio y en el respeto a nuestra institucionalidad democrática. Bien, y a pesar de este anuncio de que no se iba a referir al caso en cuestión y a la investigación, debido a que justamente el caso ya está ante la Fiscalía, los y los diputados pues insistieron en hacerle preguntas y cuestionamientos fuertes a la hoy ex jefa de despacho del presidente Carlos Alvarado. A propósito de las declaraciones del ex viceministro o el exministro de la presidencia, Víctor Morales, de que lo que pasó fue una torpeza política, se le cuestionó su idoneidad profesional y su capacidad para llevar las responsabilidades que conllevaba ser jefa de despacho del presidente. Esta fue parte de ese cuestionamiento. Doña Felli, ¿nos podría explicar cuál es su experiencia política en el PAC que la faculta para ser jefa de despacho del presidente y asesora? Gracias por su pregunta, señor diputado. Como lo indiqué en mi declaración, no voy a responder esta pregunta que me realiza. Pero los cuestionamientos siguieron. Uno de ellos también tuvo que ver con la pregunta, o más bien el cuestionamiento a Salas, de que si estaría o está dispuesta a asumir el costo político de esta situación, la polémica causada por la creación de la UPAD. Hay varias personas pues que están siendo investigadas, pero según la legisladora Ana Lucía Delgado, pues la pregunta que le hacía a Salas es si estaba dispuesta a cargar con el peso, con la culpa política de este escándalo. Veamos. Reitero, es un grupo de asesores articulados al trabajo del despacho del presidente. Es la directora del despacho del presidente que evalúa, coordina el trabajo de estas personas como el de otros asesores que forman parte de este equipo. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias por su planteamiento, señora diputada. Me voy a abstener de dar respuesta, de dar una opinión en relación con lo que plantea. Bien, recordemos que Feli Salas fue una de las personas cuestionadas y que está siendo actualmente investigada por la Fiscalía por todo el tema de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Esta tarde también está compareciendo en este preciso momento Juan Alfaro, quien en su momento fue el viceministro de la Presidencia y quien renunció la semana pasada alegando que se utilizó su firma para la creación del decreto cuando él no lo autorizó. En este momento está dando declaraciones ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre la creación de la UPAD, que como dijimos al inicio cumple hoy su tercera sesión de trabajo. Compañeros, esta es la información que tenemos. Volvemos al estudio con más. Gracias, César, por el detalle de la información. Seguimos con otros temas. En nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos a la piranga roja, un ave que vuela de forma llamativa para atrapar insectos en el aire. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Su sonido es semejante al de un zorzal perezoso y es una canción lánguida que resuena en los bosques donde habita.
Se trata de la piranga roja. Avistar esta ave requiere algo de paciencia, ya que suele moverse con lentitud entre las copas de los árboles y muchas veces permanece escondido entre las hojas. Sin embargo, en algunas ocasiones vuela de manera llamativa para atrapar insectos en el aire. Al parecer, esta ave no tiene miedo a los insectos con aguijón, ya que con frecuencia ataca nidos de avispas y en ocasiones se puede convertir en una leve molestia en las cercanías de los panales de abejas. Busca alimento sobre todo en las copas de los árboles. Se mueve con prudencia, deteniéndose para mirar a su alrededor. Con frecuencia realiza vuelos cortos para capturar insectos voladores en el aire o se cierne mientras los captura en las ramas. Anida entre 3 y 5 huevos de color verde pálido o azul verdoso, con manchas grises y marrones que a veces se encuentran concentradas en el extremo de mayor tamaño. Al parecer, la incubación la realiza solo la hembra y dura 11 o 12 días. Ambos padres alimentan a las crías. Se desconoce la edad a la que las crías abandonan el nido. En primavera, el macho canta para defender el territorio de nidificación. En las primeras etapas del cortejo, el macho suele perseguir a la hembra. Su nido se ubica en árboles y por lo general en robles, pinos o álamos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Respecto a la información que Julieta Cambronero informaba al inicio de esta edición en cuanto a los colegios que el Ministerio de Educación ha cerrado, 3 más en desamparados por nuevos casos confirmados de coronavirus COVID-19. La confirmación de que 3 personas de la comunidad educativa son portadores del coronavirus COVID-19 generó el cierre temporal de 2 colegios y una escuela en Desamparados. Se trata del Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada, el Liceo Rubén Odio, así como la Escuela Reverendo Francisco Smith, que pertenece cerrada desde este lunes. Según el Ministerio de Educación Pública, la medida responde a los protocolos oficiales establecidos para la atención de la emergencia por el COVID-19 y frente a la presencia de una persona contagiada en cada uno de estos centros educativos, se cerraron temporalmente. Los padres de familia que valoren sus hijos y tengan alguna situación de síntomas, recurrir al centro de salud, como le hemos dicho, y reportarlo al director del centro educativo. Pero la orden sanitaria se está emitiendo en este momento para cerrar suspender las lecciones en este centro educativo específico. El resto de centros educativos trabajará con normalidad y se promoverá la limpieza profunda en cada uno de ellos como medida de prevención. No se suspenden las lecciones en los centros educativos salvo una situación realmente que lo amerite. Y en estos casos trabajamos en coordinación con el Ministerio de Salud. Cuando hay un factor de riesgo en un centro educativo, el Ministerio de Salud emitirá una orden sanitaria, la comunicaremos al centro educativo directamente y a partir de ahí se toman las medidas para prevenir cualquier contagio. Entonces, es a través de órdenes sanitarias que estaríamos nosotros suspendiendo lecciones en casos específicos. En el caso de los centros educativos, por favor, seguir insistiendo en la activación de los protocolos. Desde la semana pasada emitimos unos lineamientos donde fuimos muy enfáticos para que en los centros educativos, al inicio de toda jornada, se revisen los protocolos de higiene. Debido al aumento de los casos del COVID-19, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, así como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, solicitaron al Ministerio de Educación Pública suspender el curso lectivo. Reiterar la información, aunado a esta noticia que veíamos de la periodista Melanie Corrales, son 4 los centros educativos donde no se está dando clases a partir del día de hoy, están cerrados: el Liceo Nocturno de Desamparados, el Máximo Quesada, el Liceo Rubén Odio y la Escuela Reverendo Francisco Smith, todos en Desamparados ante los casos de COVID-19 en estos centros educativos. Cambiamos de tema. Atender cruceros en un muelle de carga genera pérdidas a Jacdeva. Así lo admitió la presidenta ejecutiva ante los y las diputados. $4,000 por cada crucero, eso es lo que está perdiendo Jacdeva al atender turismo en un muelle que no está diseñado para ese fin, admitió su presidenta ejecutiva, Andrea Centeno.
La jerarca recordó que el muelle de la entidad debe remodelarse para dar los servicios que requiere una terminal turística. Centeno compareció ante los diputados para informar de los avances de la reestructuración de Habdeba, lo que incluyó la disminución de la planilla. También explicó en qué se usará el dinero del canon de APM Terminals, el cual financiará 242 proyectos de desarrollo en la provincia. Actualmente 700 personas ya no laboran en la entidad portuaria, lo que representa una disminución del 80% en la planilla. En octubre del año pasado, el Congreso aprobó un presupuesto extraordinario de 17.897 millones de colones para garantizar la operatividad de Habdeba, de los cuales poco más de 5.000 millones se destinaron a pago de prestaciones y prejubilaciones. 11:42 minutos de la tarde, hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. En España ya son 3 las ciudades que deciden cerrar las aulas y suspender lecciones. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Ella deja su país. Con un montón de cosas diferentes, fue todo un reto para nosotros. Y él regresa al suyo. Aparte de que como que los uruguayos se sienten muy conectados con México, como que le tienen mucho cariño. Un reto como pareja y familia. Migrantes en Latinoamérica, mexicanos en Uruguay. Este domingo 8 de marzo a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos.
12:44 minutos. Gracias por permanecer en compañía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. El paso a 3 niveles que comunicará a la Uruca con la León 13 en la circunvalación norte estará listo en mayo del 2021. Melanie Corrales nos amplía. Buenas tardes, Melanie. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Acá en este sector de la Uruca, donde antes se encontraba la beca, para que ustedes se ubiquen un poco mejor y también los conductores, es donde iniciarán los trabajos de esa unidad funcional 1 de la circunvalación, que comprende este sector de la Uruca hasta la León 13. Veamos la siguiente información. Desde este martes darán inicio las obras para construir la intersección a 3 niveles de la unidad funcional 1 de la circunvalación norte que comunicará la Uruca con la León 13. El primer nivel tendrá un túnel con 2 carriles por sentido entre la Pozuelo y la Uruca. En el nivel del medio, ubicado a la altura de la actual carretera, se construirá una rotonda de 2 carriles, mientras que el tercer nivel será un paso elevado a 4 carriles. Se estima que dicha obra estará lista en 14 meses. Lo que vamos a construir es un paso a 3 niveles. La ruta nacional 108, que es la que viene de este a oeste y viceversa, va a disminuir su nivel, va a ser un paso deprimido. Este paso deprimido va a estar contenido por pantallas de pilotes. En un nivel similar al que estamos ahorita, que podemos ver acá en el sitio, va a haber una rotonda, que es la que va a distribuir todos los flujos de tránsito de ingreso y salida a la ruta 108 y a la ruta 39 de circunvalación. Y finalmente en paso elevado, que son los carriles principales de la circunvalación. Antes de iniciar la construcción del paso a 3 niveles, se harán algunos cambios para realizar el giro derecho que permite salir o entrar a la circunvalación y posteriormente se eliminarán los semáforos ubicados en ese cruce, esto con el fin de afectar lo menos posible el tránsito en dicha zona. Aquí hay una obra que va a ser relevante, que todavía tenemos que reubicar una tubería importante con acueductos. Eso forma parte del contrato, hay que traer esa tubería y entonces esa actividad tiene que realizarse, así que no es como que ya mañana vamos a empezar, pero ya que ustedes pueden ver que estamos preparados para empezar a ir ordenando el tránsito de acuerdo conforme va siendo necesario para la ejecución de las tareas. En general, la construcción de toda la circunvalación norte lleva un 58% de avance. Recalcar nada más para los conductores que todavía no se van a retirar los semáforos ubicados en este sector de la Uruca, así que de momento se va a poder circular con regularidad en este sector. Un informe de Melanie Corrales, buenas tardes. Gracias, Melanie, por el detalle de la información. Pasamos al campo internacional. En España ya son 3 las ciudades que deciden cerrar las aulas y suspender las lecciones, por lo menos en 2 semanas, tras el aumento de casos de coronavirus. El número total de fallecidos en España ligados al COVID-19 es de 35. En España sigue el avance del coronavirus y poco a poco empiezan a instaurarse medidas en los principales focos. Tras parte de Álava y la Comunidad de Madrid, la región de La Rioja, que hoy ha registrado un primer muerto por la enfermedad, ha decidido cerrar las aulas durante 2 semanas. La medida afecta a guarderías, escuelas, institutos y universidades. En total en España se han identificado unos 1.500 positivos, 35 personas han perdido la vida. Con casi 800 infectados y 21 fallecidos, Madrid es la comunidad más afectada. Los hospitales privados de la capital han empezado a cancelar operaciones quirúrgicas no urgentes y algunos hoteles han cerrado sus puertas. En el plano económico, el gobierno español ha anunciado medidas para facilitar el teletrabajo. En el deportivo, el partido de octavos de final de la Champions entre Valencia y el equipo italiano, la Atalanta, se jugará hoy a puerta cerrada, lo mismo que los próximos encuentros de la Liga Española de Primera y Segunda División y que el choque Barcelona-Nápoles de la Liga de Campeones del 18 de marzo. Otros están decididos a seguir adelante pase lo que pase. Las fallas de Valencia calientan motores estos días para entrar de lleno en la fiesta el próximo sábado. Y este mismo martes el alcalde de Sevilla ha asegurado que en estos momentos no peligra la celebración de la Semana Santa ni de la Feria de Abril. Por otro lado, el Congreso de los Diputados acaba de suspender su actividad parlamentaria durante al menos una semana. Esto pocos días después de que el gobierno de Madrid animara a los españoles a acudir masivamente a las manifestaciones del 8M.
Italia extendió el aislamiento de personas para evitar una mayor propagación del COVID-19 y recluye a 60 millones de personas. Ya se han registrado casos en todos los países de la Unión Europea, incluso en Francia. Entre los 1.400 contagiados se encuentra el ministro de Cultura. Tutti a casa, todos a casa, titula la prensa transalpina, mientras la población ha tomado al asalto los supermercados. Italia dio este lunes un paso sin precedentes, extender el aislamiento por coronavirus a toda su población, 60 millones de habitantes. Ni siquiera en China el confinamiento, con 50 millones de afectados, había ido tan lejos y nunca un país entero había sido sometido a una medida de este tipo. Todo para evitar la progresión vertiginosa del COVID-19, que ya ha dejado en Italia más de 9.000 contagiados y 460 muertos. Ya no habrá zona roja en nuestra península, ni zona 1 ni zona 2. Italia entera es una zona protegida, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. El país ha echado el candado, sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. España, con más de 1.200 contagiados y 28 muertos, mira con miedo hacia Italia. Madrid ha anunciado el cierre de todos sus centros educativos, dejando sin clase a 1,6 millones de estudiantes. La decisión se tomó después de que se triplicaran los casos en la región y se duplicaran los muertos en 24 horas. No saben ahora mismo qué hacer, porque los dejas con los abuelos, que son personas más vulnerables. Es un círculo vicioso ¿qué se va a hacer? Ya se han registrado casos en todos los países de la Unión Europea. En Francia, entre los 1.200 contagiados, se encuentra el mismísimo ministro de Cultura. El gobierno trata de transmitir calma a la población. Acogemos con satisfacción el hecho de que más de 62.000 personas a nivel mundial se han curado, más del 70% de los infectados, dice el director general de Salud. En Estados Unidos, el crucero Grand Princess, en el que se detectaron una veintena de casos, ha podido atracar en Oakland tras esperar durante días ante las costas de California. Sus 2.400 pasajeros serán puestos en cuarentena o repatriados. En Singapur, otro crucero, el italiano Costa Fortuna, con 2.000 personas, está siendo examinado ante el temor de que el coronavirus viaje a bordo. Siempre en Italia, el estallido de la violencia en una cárcel de Milán dejó como saldo a 6 personas fallecidas. El caos en las prisiones de ese país lo despertó la expansión de la epidemia del coronavirus. La epidemia de coronavirus está provocando estragos donde nadie esperaba, en las prisiones italianas. En una decena de ellas han registrado motines y levantamientos, como en esta de Milán, donde algunos reclusos consiguieron subirse a la azotea. Este estallido de violencia, que ha dejado 6 muertos, se ha debido a la suspensión de las visitas semanales a las que tienen derecho los presos para tratar de evitar que el coronavirus se expanda dentro de las cárceles. Nuestros familiares detenidos no tienen nada, no tienen mascarillas ni tratamiento, no tienen nada, afirma esta mujer. Mientras dentro de algunas cárceles cundía el caos, en el exterior, familiares y defensores de los derechos de los reclusos reclamaban su liberación. Los 6 muertos se han registrado en la prisión de Módena, en el norte, al menos en 3 de los casos por sobredosis, después de que los presos asaltaran la enfermería e ingirieran fármacos. Los daños son enormes en algunos centros penitenciarios. En Pavia, los internos amotinados tomaron como rehenes a 2 policías y liberaron a decenas de presos, antes de ser controlados por las fuerzas antidisturbios. Mientras en Foggia, en la región sureña de Apulia, decenas de presos huyeron tras echar abajo una puerta. Según el sindicato de policía penitenciaria, escaparon más de 300. Otras fuentes reducen la cifra a medio centenar, de los que una treintena seguirían huidos. 12:54 minutos. Las bolsas mundiales repuntan ante la disminución de casos de coronavirus en China. Las bolsas del mundo parecían recuperarse tímidamente del lunes negro. La amenaza por la expansión del coronavirus y la guerra del petróleo entre Rusia y la OPEP habían dejado ayer a los mercados temblando. Hoy las bolsas europeas repuntan en su apertura. Madrid llegó a avanzar más de un 2%. París, Londres y Frankfurt registraron un alza de un poco más del 1%. Mientras que Milán, corazón económico de Italia, pese a la cuarentena, también ganó un 1% en la apertura de la Piazza Affari. La tendencia se repitió en Asia. Tokio rondó el 0,8% de ganancias y Shanghái el 1,8%. Este repunte responde a la desaceleración de los nuevos casos de coronavirus en China y el aumento del barril de Brent del 7%.
Sin embargo, analistas advierten que la recuperación podría ser fugaz debido a la continua expansión del virus. En México, una histórica huelga femenina ha vaciado centros educativos, oficinas de gobierno y grandes multinacionales, tras reflejarse cómo sería la sociedad sin mujeres. México ha podido imaginar este lunes cómo sería un mundo sin mujeres, un día después de la multitudinaria manifestación del 8M que colapsó Ciudad de México. Una histórica huelga femenina ha vaciado centros educativos, oficinas de gobierno y grandes multinacionales, aunque el impacto ha sido menor en los comercios. Hasta los bancos tuvieron problemas para abrir sus sucursales por falta de empleados, en una expresión del hartazgo de las mujeres ante la violencia, los feminicidios y la desigualdad social. El impacto ha sido notable en un país en el que las mujeres representan más del 45% de la fuerza laboral. Si no tenía que ser algo que fuera así, ¿no? Como radical y tajante, en donde sí se viera la pérdida para todos, para mostrar socialmente el valor, lo valioso que somos las mujeres, la contribución. Centenares de colegios permanecieron cerrados, al igual que las universidades. Nadie va a venir a la escuela porque se apoya tanto enfermería, que es totalmente mujeres, y los hombres dijeron no, también nosotros, porque nosotros hemos visto que en hospitales ustedes son sobreexplotadas. Mientras tanto, en Argentina, los movimientos feministas volvieron a agitar las calles. Con una nueva marcha masiva en Buenos Aires por el fin de la violencia machista, en defensa del aborto legal, y como en México, para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y la economía. Poder estar todas juntas y luchar y decir basta, esto no nos lo merecemos. Porque es salir a la calle obviamente con miedo, que te griten, y bueno, y también se mezcla con lo del aborto legal porque me parece que es violencia, que te obliguen a tener un hijo. La marea verde se ha vuelto a activar con la esperanza de que el gobierno peronista de Alberto Fernández dé el impulso definitivo para que se apruebe la ley de aborto legal por la que llevan años luchando. Nuevamente, a esta hora, el Ministerio de Salud dará conferencia de prensa para actualizar los datos del COVID-19. La periodista Jennifer Vega se encuentra en este momento en conferencia. Adelante, Jennifer. Y además de eso, dañar un poco en los lineamientos que se están emitiendo para eventos de concentración masiva. Bien, en este momento nos encontramos en el Ministerio de Salud, donde vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud sobre los nuevos casos de coronavirus. Ya se contabilizan 13 por el momento. Escuchemos las palabras del ministro. La cantidad de casos confirmados, ya lo indicamos desde tempranas horas, se mantiene en 13, pero hemos encontrado un grupo de 165 personas que están relacionadas con el señor que está internado en condición crítica, que han desarrollado síntomas respiratorios y estuvieron en contacto con ese señor. Entonces el número de casos sospechosos en este momento asciende a 179. Es importante dimensionarlo, que la gran mayoría corresponden a contactos de este señor. En realidad, pues esa cantidad, obviamente, pues estamos procesando una buena parte de esos hoy mismo. No es lo usual, es importante indicarlo. O sea, hemos dicho que cada caso puede generar 2, 3, puede ser un poco más, pero bueno, vamos a ver qué pasa justamente con esta cantidad de casos. En algunos de los casos que hemos estado analizando se han encontrado otros virus respiratorios, ¿verdad? También hay otros virus que pueden estar circulando en estos momentos, como el adenovirus o rinovirus, pero eso es también importante indicarlo. Dentro de los casos confirmados, pues eso generó justamente el abordaje de 2 centros educativos más, que ya ustedes se dieron cuenta en la mañana, que justamente tenemos a la Escuela Reverendo Francisco Smith, el Liceo Monseñor Rubén Odio, el CTP Máximo Quesada, que comparte con el Liceo Nocturno Desamparados, el Liceo Nocturno Desamparados comparte con el Monseñor Rubén Odio, que ya está siendo abordado. Entonces, estos centros educativos ya están en este momento siendo abordados con todas las medidas necesarias para la identificación de lo que es el aislamiento de las personas que pueden estar justamente habiendo estado en contacto cercano con las personas que ya están confirmadas, y todo lo que es la desinfección del centro educativo. En este momento, de hecho, los centros educativos están suspendidas las lecciones para hacer toda la desinfección de
el establecimiento y la búsqueda de los posibles contactos cercanos para tener el mapeo y darles un seguimiento mucho más cercano. Eso con respecto a los casos confirmados, sospechosos, y vamos a pasar entonces a lo que son las medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19, que eso se anunció ayer. Recordemos que estamos en una etapa en donde estamos en realidad haciendo dos acciones importantes, una de contención, y ustedes lo ven justamente todos los casos que hemos ido encontrando, hemos hecho todo lo necesario para hacer los aislamientos, para hacer la identificación de contactos, las tomas de muestras, todas las desinfecciones en los lugares en donde han estado los casos confirmados o sospechosos, porque recordemos que los sospechosos igual se manejan como confirmados desde el momento que se catalogan como sospechosos, pero ya empezamos a hacer medidas de mitigación. La mitigación, lo hemos indicado, lo que busca es tratar de que la curva no vaya a ser en un aumento exponencial, muy vertical, no tanto por el hecho de que vayan a haber muchos pacientes que vayan eventualmente a enfermar gravemente, en el sentido de que, vamos a dimensionarlo, en el sentido de que recordemos que el virus tiene un comportamiento en su mayoría leve, pero entre más concentración de personas tengamos simultáneamente o en un corto tiempo, un periodo disminuido, pues obviamente en ese montón de personas que se pueden enfermar, recordemos que hay un porcentaje que sí puede enfermar gravemente, y ese porcentaje, al final de cuentas, para efectos de la atención en los servicios de salud, sí puede representar un eventual problema. Entonces, por eso es que justamente ya entramos también en actividades de mitigación, que lo que buscan también es disminuir la transmisión comunitaria, o más bien en este momento no hay transmisión comunitaria, pero es más bien impedir que haya transmisión comunitaria, porque sabemos que este virus es bastante infeccioso, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, que se transmite con bastante facilidad, lo hemos indicado anteriormente, y estamos reforzándolo con lo que estamos viendo en Costa Rica, y lograr justamente que entonces esa curva no sea de una forma abrupta, sino que sea modulada y permita el desahogo de los servicios de salud y en general de la sociedad, porque recordemos que entre más también personas enfermen gravemente, y también los que tenemos eventualmente no necesariamente gravemente, pero ocupamos también que no haya tantas personas incapacitadas por el mismo sostén de la sociedad. Entonces, en ese sentido, volviendo al punto, fue que ya se considera la suspensión de las actividades de concentración masiva que reúnen ciertos requisitos. Aquí sobre todo estamos hablando de actividades de concentración masiva que favorezca el surgimiento de una cantidad muy elevada de cadenas de transmisión de forma simultánea o en corto tiempo, generadas de un mismo evento de concentración de personas y que además promueva el desplazamiento, especialmente con especial atención cuando vienen de diferentes partes del país o incluso fuera del país. Como ustedes entenderán, esto lo que busca justamente es ese aumento exponencial de posibles cadenas de transmisión en diferentes partes del país y de forma simultánea. Y obviamente la cantidad de personas que, como por ejemplo, concentra una actividad como un concierto, un espectáculo público, un estadio, pues es muy, ¿verdad? La concentración de personas es muy importante y eso puede generar mucho más cadenas de transmisión simultáneas, y como a esos eventos vienen personas justamente de muchas partes del país, nos puede complicar el escenario. Entonces, para que quedemos claros, este lineamiento se aplica para todo el país. En realidad es un decreto que va acompañado de este lineamiento. El decreto estaría publicado hoy, si no existe ningún contratiempo. Y las actividades que quedan suspendidas son todas las actividades de concentración masiva que cuenten con o requieran de una autorización sanitaria para su ejecución. Y aquí se incluye una lista para que quede más claro, que se refiere a conciertos, a espectáculos públicos, a campos feriales, actividades taurinas y actividades ecuestres, a eventos deportivos, competitivos y o recreativos, a festejos populares, a ferias y turnos comunitarios, actividades de entretenimiento en centros comerciales. Todos los sitios de reunión pública que cuenten con su respectivo permiso sanitario de funcionamiento, a decir, también van a entrar en esta lista las salas de eventos, los centros de conferencias, y el teatro tanto Melico Salazar como el Teatro Nacional. Se van a exceptuar de suspensión los siguientes sitios de reunión pública: bares,
restaurantes, servicios móviles de alimentación al público, cafeterías, sodas, teatros, que no sean los anteriormente mencionados, cines, hoteles y similares, ferias del agricultor, iglesias y centros comerciales. Recordemos que no se trata de paralizar la sociedad, o sea, no podemos tampoco entrar en un pánico que nos lleve a cerrar por parejo casi que todas las actividades, porque justamente eso lleva a una parálisis que, lo indicábamos anteriormente, no es un virus que tenga esa cantidad de letalidad o una biopeligrosidad tan alta como para llegar a medidas tan extremas, al menos no de acuerdo al escenario epidemiológico que se ha proyectado hasta el momento y que hemos visto que se ha comportado así en otros lugares del mundo. También estamos indicando una serie de medidas de limpieza del sitio de reunión pública, en donde vamos a exigir que para poder garantizar, o más bien tratar de que se corten las cadenas de transmisión, se deben equipar las instalaciones y los servicios sanitarios con papel higiénico, con agua potable, con jabón antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel, toallas de papel para el secado de manos, y se debe garantizar la rotulación con los protocolos de tos y estornudo y lavado de manos disponibles en la página web del Ministerio de Salud. Las superficies que se tocan con frecuencia, por ejemplo, pasamanos, botoneras, pomos de puerta, las fichas de parqueo, las bandejas de comida, apoyabrazos, asientos, entre otros, deberán ser limpiados con solución de alcohol al 70% o bien desinfectantes comerciales de manera frecuente. Las superficies de baño e inodoro deben ser limpiadas con material desechable, y aquí viene toda la indicación de cómo se puede hacer en caso de las soluciones cloradas o de otro tipo. Se habla también de que la persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes mientras realiza las labores de limpieza. Tras efectuar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, mantener las oficinas y los lugares donde se realizan las actividades bien ventilados sin crear corrientes bruscas de aire. En caso de tener aires acondicionados en esos lugares donde se permiten actividades públicas, los mismos deberán tener revisión y mantenimiento adecuado con una bitácora visible al público desde su realización. Y también se habla de la responsabilidad social mínima para los administradores de los sitios de reunión pública, donde viene muy claro que tienen que elaborar un plan efectivo de comunicación que promueva el evitar dar la mano y besar personas como parte de las normas de salud, preparar mensajes sustentados en la información oficial que divulga el Ministerio de Salud, adaptadas al perfil de cada grupo de interés, reunir periódicamente al personal para dar seguimiento al cumplimiento del plan de limpieza e higiene de las instalaciones físicas, colocar en lugares visibles los afiches de cómo lavarse las manos con agua y jabón y forma correcta de toser y estornudar, que no se deberá permitir el ingreso de personas que manifiesten síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o algún otro síntoma, y que eso tiene que estar claro desde la misma boletería, como tanto virtual como física, en el caso de los cines especialmente, y garantizar la disponibilidad de los residuos de basureros en basureros con tapa. Vuelvo al punto, porque eso es muy importante. Vamos a ver, ¿por qué es que se hace esto de esta forma? Porque la transmisión de persona a persona no se puede eliminar del todo. Se puede minimizar principalmente con las medidas que ya hemos indicado anteriormente, que eso no depende del Ministerio de Salud, no depende de la Comisión de Emergencias, no depende de la Caja Costarricense de Seguro Social o de otras entidades, en el sentido de que hay una responsabilidad inherente de cada individuo, de cada persona, de lavarse las manos antes de tocarse la cara, de aplicar el protocolo del estornudo y la tos, de no saludarse de beso o abrazo y de no ir a lugares donde hay otras personas, incluso reuniones familiares o centros comerciales en general, cuando ya tiene síntomas respiratorios, entre las medidas más importantes que hemos mencionado. Y eso lo digo porque en realidad estas medidas que estamos tomando es una medida de gobierno que ayuda justamente a esa mitigación, pero no es la más importante. La más importante sigue siendo el comportamiento y la actitud y la forma de asumir esto de manera seria y responsable por parte de todos los que estamos en las casas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y demás. Entonces, esto es, como les digo, una medida muy importante dentro del contexto que estamos viviendo, una medida de mitigación que no busca hacer disrupción social, que no podemos, como les digo, paralizar la sociedad por este asunto. Y yo sé que hay otros países que han tomado medidas súper extremas, pero esto, a la luz del escenario epidemiológico que se está viendo en otros países y que se espera eventualmente que se presente acá, consideramos es una medida responsable por parte del gobierno para mitigar,
pero que no lleva tampoco a esa paralización social que tampoco es lo que se busca. Entonces, eso es lo que queríamos comunicar el día de hoy. No sé si hay algo más que quisieran agregar por parte de la Comisión de Emergencias. Hemos estado ya activos con el Comité Operativo de Emergencias y con todo el apoyo. Aquí está el presidente de la comisión, don Alexander Solís, que nos ha estado apoyando enormemente y ya tomando justamente la batuta desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Prevención de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y atención de emergencias. Los lineamientos que el ministro les estaba comentando ya están disponibles en la página web del ministerio, pueden ser consultados por todos los interesados y estamos a la espera del decreto que sea publicado hoy en el último alcance de la Gaceta. Bien, retomamos un poco la información y es que se han confirmado 170 casos sospechosos, la mayoría de ellos, 160 específicamente, contacto del señor de 54 años que se encuentra en estado delicado en este momento. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Municipales y también a los comités regionales, las funciones principales, cuáles son las líneas que ellos deben de seguir. Y en esta fase, lo que los comités de las diversas instituciones se van a abocar a trabajar es en la estrategia de continuidad de los servicios desde sus instituciones, para lo cual cada institución debe formular unos objetivos operativos que se les ha instruido, que forman parte de sus planes de contingencia, es decir, cárceles con lo que corresponde a cárceles, AIA con lo que corresponde a AIA, que incluso está trabajando fuertemente en el tema de distribución de agua. Nos reporta aproximadamente tienen 17 cisternas más las medidas que ya la presidenta de AIA anunció ayer en términos de los modelos de racionamiento y redistribución de agua, con 17 vehículos cisterna que están alquilados por AIA para la atención y la distribución del agua potable. Eso implica más o menos un trabajo en unos 14 cantones aproximadamente, según los reportes que nos da Acueductos y Alcantarillados. Y en el caso del Ministerio de Educación Pública, pues los 3 colegios que ya el ministro mencionó y que se incluyen dentro también del comunicado de prensa del Ministerio de Educación. A los comités de emergencia se les ha instruido entonces en esa línea para que las diferentes instituciones trabajen en 2 tareas. Una tiene que ver con la continuidad de los servicios en cada una de las sedes y la otra tiene que ver con el apoyo logístico al sector salud, que está trabajando en el liderazgo de las operaciones de esta situación que estamos manejando, como bien mencionaba el señor ministro, en fase de mitigación. Y yo creo que eso es un tema que también tenemos que posicionar muy fuerte. Estamos tomando las medidas necesarias para que tengamos una mitigación del avance del virus. Y esas son las medidas justas en el momento adecuado, y lo que le pedimos también a la población es la colaboración en términos de tomar desde el hogar las medidas preventivas. Las instituciones nos corresponde tomar esas medidas de mitigación, pero a cada ciudadano y ciudadana del país y las personas que nos visitan le corresponde tomar la medida preventiva para evitar totalmente la propagación del virus, y eso nos va a ayudar enormemente en este esfuerzo que, como mencionaba el señor ministro, estamos haciendo. La alerta amarilla se mantiene, es ahí donde estamos trabajando, es ahí donde los lineamientos internacionales nos recomiendan trabajar, y por esa razón es que se toman las medidas en esta dimensión. Muchísimas gracias. Vamos a entrar a un periodo de consultas. Fernando, repiten. Bien, a las 7 de la noche en la edición estelar de Costa Rica Noticias tendremos, por supuesto, más amplia información sobre los criterios y las directrices que se brinden en esta conferencia de prensa en el Ministerio de Salud respecto a los casos confirmados y a los sospechosos del coronavirus COVID-19. Esta conferencia de prensa sigue en vivo por nuestra página de Facebook, Costa Rica Noticias. Hay un Facebook Live con el resto de esta conferencia. Usted lo puede seguir en este momento. Puede pasar a su Facebook y ubicarnos como Costa Rica Noticias. Ahí estará completa la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Y como le decía José David, a las 7 de la noche, por supuesto, amplios detalles en nuestra edición estelar. Gerardo Coto y Paul Vega están listos para llevarles la información deportiva en Deportiva Radio. Compañeros, buenas tardes. Hola, José. Hola, Julieta. ¿Qué ¿Cómo tal? están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, qué dicha.
Bueno, un placer saludarlos, amigos. Bienvenidos a Deportiva Radio, acá a través de 13 Costa Rica Televisión, en la 101.5 Costa Rica Radio. Pues nuevamente, nada más retomar lo que ha dicho el ministro y lo que se ha dicho a nivel de autoridades. Mientras todos tengamos buena higiene, yo creo que no hay por qué alarmarnos. La sociedad debe seguir y todo tiene que continuar. Bien, mi estimado Paul, ¿todo en orden? Todo en orden, Gerardo. Buenas tardes a todos los buenos amigos que nos sintonizan a través de los medios del CINAR, 101.5 Costa Rica Radio, 13 Costa Rica Televisión y por supuesto costarricamedios.cr. Hay actividad de Champions hoy, todo lo sucedido el domingo todavía está dando de qué hablar en el medio deportivo futbolístico nacional. Traemos la sección que quedamos debiendo ayer. Tenemos a uno de los grandes delanteros de la década de los años 70, 60, 70 y todavía pellizcó un poquito la década de los años 80. Tenemos la canción, por supuesto, tenemos efemérides y yo me tengo una encuesta ahí en el Facebook. Brava. De música. Ah, sí, tengo enfrentados a Bon Jovi con Europa. Le cuento que sí está brava. Ah, bravísima. Bueno, ahí, Paul, entremos en materia de una vez porque Adelante, hay que reponer el tiempo lo más pronto posible, ¿verdad? Y para arrancar, hemos hecho la llamada telefónica pertinente. Queríamos empezar con esto precisamente por el tema del momento, lamentablemente, que es el virus del coronavirus, que ya llegó al país y también ha llegado al deporte. Muchas actividades se están o se irán a clausurar en las próximas horas, otras se podrían realizar pero a puerta cerrada. La UNAFUT ya pronunció que, hoy a las 3 de hecho tienen reunión para establecer si el campeonato sigue el domingo, el fin de semana a puerta cerrada o se suspenden los partidos hasta otras fechas. La Federación de Fútbol indicó que el partido de la selección femenina ante Brasil y el de la masculina ante Panamá se jugarán a puerta cerrada, pero también queremos conocer la indicación o lo que habrá planteado la Liga de Ascenso con respecto a sus partidos del fin de semana y también del próximo fin de semana, porque son 15 días que el gobierno ha dado esta indicación. Así que, ¿quién mejor que el presidente de la Liga de Ascenso, don Sergio Hidalgo, para que nos aclare la situación en torno a la Liga de Ascenso? ¿Qué harán? ¿Jugarán o no jugarán en estos próximos partidos? Don Sergio, un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. Gerardo Coto Cover, un gusto. Igual. Estar en tu programa y en todo el CINAR, ¿verdad? Pero, sí, estamos acatando las órdenes del gobierno, del Ministerio de Salud. Como corresponde, las jornadas se estarían llevando a cabo a puerta cerrada, porque realmente, hasta donde se pueda y podamos seguir con el campeonato, estaremos jugando así a puerta cerrada. Ok, don Sergio, eso es una medida ya establecida. Entonces, los equipos están totalmente de acuerdo en jugar así. Y le pregunto por un tema también a veces de taquilla, ¿verdad? No sé si todos los equipos ya están de acuerdo con esa disposición. No, realmente nosotros como comité director es lo que hemos conversado y con algunos presidentes, con la mayoría, ellos pues están pidiendo que por la parte competitiva, que mantengamos el campeonato, ¿verdad? Tenemos que llegar a un consenso de la mayoría, pero sí estamos pues haciendo todo lo que corresponde para seguir el campeonato. Acuérdense que nosotros terminamos 1 o 2 semanas después de que termina la primera edición, entonces ya hemos tenido problemas con el equipo que asciende, de que no puede hacer pretemporada ni puede contratar jugadores. Entonces, mientras se permita y la salud pública lo permita, vamos a estar jugando como corresponde. Sergio, hay jornada este fin de semana, entre semana no hay, ¿verdad? De la próxima semana. No hay. Ya terminamos entre semana nosotros. Bueno, ahí tenemos un espacio realmente por aquello que tengamos que se complique más la situación del país, entonces, y tengamos que suspender el campeonato. Pero por eso, hasta que no tengamos una orden específica, vamos a jugar bajo las recomendaciones que nos está haciendo el Ministerio de Salud. Buenas tardes, don Sergio. Paul Vega le saluda. ¿Hay posibilidad o espacio para que puedan reprogramar partidos? Sí, tenemos espacio. Acuérdense que iniciamos el campeonato mucho antes por lo mismo, pensando el verano se nos acorta más.
con las fechas, pero ya hicimos las fechas de reposición. Entonces sí nos quedan algunos miércoles disponibles, pero lo que pasa es que los equipos pues han hecho la planificación y todo para como ya estaban estableciendo las reglas, ¿verdad? Pero como te digo, si hay alguna situación especial y esto se complica más, pues obvio que vamos a suspender el campeonato. Tengo entendido que la Liga Menor sí la vamos a suspender por recomendación del Ministerio de Salud también. Bueno, pues nos queda bastante claro, Sergio. Queríamos hacerte la consulta porque sí, pues era importante pues saber también la versión de ustedes. UNAFUT se reúnen hoy a ver qué van a hacer, si a jugar a puerta cerrada o suspender. La federación ha dicho que sus 2 partidos planeados para final y principio de mes de Brasil y Panamá, en femenino y masculino respectivamente, pues serán a puerta cerrada. Y teníamos la incógnita con ustedes, pero bueno, me parece que han tomado una decisión muy rápida y me parece que también muy acertada, ¿verdad? Desde seguir el torneo, si se puede jugar a puerta cerrada, pues también me parece que está bien que continúe porque, a ver, Sergio, puede haber un atraso de horarios muy importante, ¿verdad? Tanto en Liga de Ascenso como en UNAFUT si se empiezan a suspender fechas. No sabemos si esto va a ser de 15 días o incluso que el gobierno dicte un decreto de que sean todavía más días, ¿verdad? Sí, totalmente, como digo, por eso vamos paso a paso. Esto desde que inició el día de ayer, pues vamos paso a paso. Tenemos que ir tomando las decisiones como corresponde y como dicta. Primero está la salud que cualquier deporte, que cualquier competencia. Entonces vamos a hacerlo muy responsablemente como corresponde, porque pues realmente, como digo, esto es un tema del país también y a nivel mundial. Entonces hay que tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que corresponde. Sergio, te agradezco mucho, muy amable. Con gusto, estamos a la orden. Bueno, Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, entonces está claro, se va a jugar a